El virus de hepatitis C, que antes de su identificación era conocido como un virus de tipo hepatitis no A y no B, es una cadena lineal de una sola cadena y en sentido positivo de 9600 nucleótidos de ARN. El genoma de este virus se parece en la organización al de los avivirus y pestivirus. El virus de hepatitis C contiene un genoma con un solo gen que produce una poliproteína de aproximadamente 3000 aminoácidos que después es cortada y procesada para producir aproximadamente 10 proteínas virales. El extremo 5' de este genoma tiene una región UTR que produce un Internal Ribosomal Entry Site, también conocido como IRES. Y adjuntos a estos genes se encuentran 3 proteínas estructurales que serían el nucleocápside, que tiene una proteína core C, y también 2 proteínas estructurales del tipo glucoproteínas que serían la E1 y E2. La región 5' que no se traduce, o UTR, y las regiones core se mantienen ampliamente conservadas en todos los genotipos, pero las proteínas de virión están codificadas por regiones hipervariables y se dice que la variación genética en estas partes es una de las principales razones por las cuales este virus evade al sistema inmunológico de manera tan eficiente. Este virus también codifica para 7 proteínas no estructurales, que serían la P7, la NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A y NS5B. P7 es una proteína de membrana que funciona como un transportador de iones, y esta es necesaria para el ensamblaje y la liberación del virus. La cysteine proteasa NS2 corta NS3 a partir de NS2 y también la NS3 a 4A cysteine proteasas rompen todas las demás proteínas que se encuentran subsiguientes en estas reacciones a partir de la poliproteína. Ya que el virus de hepatitis C no se replica a base de un intermediario de ADN, este no se integra al ADN del hospedero. El virus entra a los hepatocitos gracias a un receptor no específico para CD81 y la proteína específica del hepatocito llamada claudina 1. Después de esto, varios otros receptores se unen y estos incluyen a la ocludina y receptores de lipoproteínas de baja densidad, glucosaminoglucanos, receptores Scavengers V1, factor de crecimiento epidérmico, incluyendo otros. El hecho de que el virus de hepatitis C esté rodeado por una lipoviropartícula hace especialmente difícil que éste sea reconocido por el sistema inmune, ya que esta lipoviropartícula se parece a una lipoproteína de baja densidad y por lo tanto es confundida por el sistema inmune. Entonces, de nuevo y para visualizar de manera sencilla, tenemos nuestro genoma, que va a ser un solo gen, tiene un marco de lectura abierto y tiene las regiones no traducidas que serían la 5'NC y la 3'NC. A estas regiones se puede unir el microRNA 122, que es específico del hígado, y este va a hacer que sea más factible y fácil la traducción del genoma de hepatitis C. Una vez que ya tenemos a nuestra poliproteína, que sería el paso B, tenemos sitios de corte para proteínas que podemos ver y después los sitios de corte para proteínas no estructurales, que ya vimos cuáles son. Finalmente, el paso C es donde tenemos proteínas virales y ya tenemos funciones. Entonces vamos a tener proteasas, serinproteasas, helicasas, cofactores. Todas estas proteínas van a estar trabajando en unísono para la replicación de los virus, que después son expulsados y vemos que tienen una vida media menor a 3 horas. Por lo tanto, el tiempo que pasan fuera de las células es relativamente corto. Esto aunado a que tienen su cubierta de lipoproteínas o similar a lipoproteínas, hace muy difícil que sean reconocidos por el sistema inmune. La respuesta inmune además se dice que no genera memoria a largo plazo por las regiones hipervariables que poseen estos virus y también por la dificultad de reconocerlos gracias a la cubierta lipídica. Otra de las razones por las cuales este virus es tan bueno evadiendo al sistema inmune es porque bloquea las respuestas del interferón 1. También causa toxicidad disfuncional de las células natural killers, periféricos y los intrahepáticos también. Entonces las proteínas NS4B y NS5B suprimen la vía de NF-κB
y disminuyen las proteínas antiapoptóticas, por lo tanto se va a intensificar la vulnerabilidad de muerte celular que es mediada por factor de necrosis tumoral. La transmisión para el virus de hepatitis C es principalmente por sangre de pacientes no tamizados y esto pasaba principalmente antes de 1992. Otras causas importantes incluyen el uso de drogas parenterales, por ejemplo, la utilización de agujas usadas puede permanecer hasta 60 días este virus en la aguja y esta es una causa muy común. La transmisión sexual, donde el riesgo aumenta con la cantidad de parejas sexuales, el daño a la mucosa, las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo aquellas que son ulcerosas, y en pacientes heterosexuales también se debe cuidar la menstruación de la mujer por la transmisión por vía sanguínea, desde luego. También puede ser transmitido por hemodiálisis o cirugía, sobre todo en los pacientes que no están tamizados o de los que se desconoce esta enfermedad y por lo tanto llegaban antes a hacer transmisiones. También existen riesgos por exposición ocupacional. Las vías de transmisión puede ser parenteral, como el uso de drogas o las transfusiones, puede ser materno-fetal, aunque esta es bastante rara, menor al 5% de los casos. O puede ser sexual, que es el menor de 3% de los casos. La incubación de una hepatitis aguda es de aproximadamente 2 a 26 semanas, con un promedio de 7 semanas. Es asintomática por lo general y rara vez se diagnostica, por eso también es peligrosa. Tiene una gran cantidad de pacientes que pasan desapercibidos. Solo el 20% desarrolla síntomas y estos van a incluir malestar, astenia, anorexia, ictericia, dolor en el hipocondrio derecho, mialgias, vómito y fiebre. Son indistinguibles estos a la sintomatología que causan las hepatitis A y B. La ALT aumenta a las 2 a 8 semanas hasta 10 veces los valores normales por la necrosis de los hepatocitos causadas por el sistema inmune. El RNA del virus de hepatitis C puede ser detectable en suero entre 1 y 2 semanas después de la exposición y la aparición de anticuerpos se da aproximadamente 8 a 12 semanas y por lo tanto no puede ser utilizado para un diagnóstico temprano. La hepatitis aguda que se resuelve tiene síntomas que desaparecen una vez que los niveles de ALT y de ARN viral disminuyen, mientras que en la hepatitis que progresa a crónica, además de que estos síntomas pueden o no desaparecer, la ALT y el ARN permanecen a lo largo de varios años. Los factores que se asocian a la eliminación del virus en fase aguda son una edad temprana, por ejemplo, menor a 40 años, donde los niños la eliminan en un 75 a 100% de los casos. La descendencia afroamericana se asocia con protección y la aparición de ictericia nos dice que tenemos una respuesta inmune que es más efectiva y por lo tanto también aumenta las probabilidades de eliminar el virus de manera exitosa. La respuesta multiespecífica de los linfocitos TCD4 y CD8 nos indica también una respuesta inmune más eficiente y por lo tanto una mayor probabilidad de eliminación. La hepatitis crónica se considera si encontramos RNA del virus de hepatitis C 6 meses después de la infección. La progresión de la enfermedad de aguda a crónica se da por el paso de una infección aguda que usualmente se presenta como asintomática y progresa después de estos 6 meses. Esto sucede entre el 75 y 85% de los individuos y esto le llamamos una viremia persistente. De los pacientes en fase crónica, 20% van a desarrollar cirrosis hepática y 6% una falla hepática terminal. 1 a 4% van a desarrollar carcinoma hepatocelular. De los factores asociados a la progresión de la enfermedad, una edad avanzada se asocia, el sexo masculino predispone, una coinfección por VIH aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades renales terminales y una mayor carga viral, ya que la eliminación del virus es menor, al igual que una progresión más rápida de la enfermedad. Una coinfección con el virus de hepatitis C causa una enfermedad hepática que es mucho más severa y un mayor riesgo para el desarrollo de cáncer hepatocelular. Obesidad y estatosis hepática predisponen para el empeoramiento del genotipo 3 en especial y el alcoholismo también.
La hepatitis C y la cirrosis hepática van a causar como signos y síntomas fatiga, náuseas, anorexia, mialgias y artralgias, debilidad y pérdida de peso, y la hepatitis severa después de unos cuantos años, usualmente pocos. El carcinoma hepatocelular puede desarrollarse después de 2 o 3 décadas de la infección persistente y en pacientes sobre todo que tienen cirrosis previa y por lo tanto ascitis, fatiga, ictericia y dolor en hipocondrio derecho y los niveles aumentados de alfa-fetoproteína sérica. Para el diagnóstico se puede sospechar por la clínica y también por las pruebas de función hepática. Existen pruebas serológicas y virológicas. Las serológicas serían el inmunoensayo como la ELISA o una quimioluminiscencia. Estos detectan anticuerpos contra el virus después de las 8 a 12 semanas y se considera diagnóstica cuando el valor supera 3.8. Los anticuerpos permanecen incluso con una terapia exitosa. Y estos anticuerpos también se usan para tamizaje y diagnóstico. La sensibilidad es mayor al 99%. Las virológicas detectan el ARN del virus de hepatitis C. Estos van a estar presentes después de 1 o 2 semanas de la infección. Pueden ser cualitativas por viremia o cuantitativas de carga viral. Se basan utilizando una PCR en tiempo real y van a estar detectando desde 50 unidades internacionales sobre mililitro con una especificidad mayor del 98%. Y su uso principal es para el monitoreo del tratamiento con genotificación previa. Para la decisión del antiviral, se deberá tener una decisión para tratamiento individualizado, considerando qué tan grave es la enfermedad hepática, los efectos secundarios del tratamiento, la respuesta al mismo y la presencia también de comorbilidades y el grado de aceptación del paciente. Cuando no tenemos fibrosis o inflamación en la biopsia hepática, debemos considerar posponer el tratamiento antiviral. Todo paciente que tenga infección crónica por virus de hepatitis C que no reciba el tratamiento antiviral debe ser supervisado con clínica y con estudios bioquímicos, por lo menos una vez al año. Los pacientes con cirrosis deben ser vigilados cada 6 meses. ¿Qué pacientes no son candidatos para el tratamiento simplificado? Pacientes que tengan cualquiera de las siguientes características: tratamiento previo contra hepatitis C, cirrosis, enfermedad renal en etapa terminal, VIH o antígeno de superficie de hepatitis B positivo, embarazo actual, diagnóstico o sospecha de hepatocarcinoma y trasplante hepático previo. Evaluación previa al tratamiento. Calcular el puntaje FIB4. Evaluación de cirrosis. No se requiere biopsia de hígado. Para los fines de esta guía, se presume que un paciente tiene cirrosis y tiene un puntaje FIB4 mayor a 3.25 o cualquiera de los siguientes hallazgos de una prueba realizada previamente. Elastografía transitoria que indica cirrosis, por ejemplo, rigidez FibroScan mayor a 12.5 kPa. Pruebas serológicas no invasivas por encima de los límites de propiedad que indiquen cirrosis, por ejemplo, FibroSure, prueba mejorada de fibrosis hepática, entre otros. Evidencia clínica de cirrosis, por ejemplo, nodularidad hepática y o esplenomegalia en imágenes, recuento de plaquetas menor a 150.000, entre otros. Biopsia hepática previa que muestre cirrosis. Conciliación de medicamentos. Registro de los medicamentos actuales, incluidos medicamentos de venta libre y o suplementos herbales dietéticos. Evaluación potencial de la interacción fármaco-fármaco. Las interacciones fármaco-fármaco se pueden evaluar utilizando la guía AASLD-IDSA o en el verificador de interacción farmacológica de la Universidad de Liverpool. Educación. Educar al paciente sobre la administración adecuada de medicamentos, adherencia y prevención de reinfección. Reconciliación de medicamentos. Registra los medicamentos actuales, incluidos los medicamentos de venta libre y los suplementos herbales dietéticos. Hay un punto importante que es la evaluación potencial de interacción farmacológica. Las interacciones farmacológicas pueden evaluarse utilizando la guía de la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas o el verificador de intercalación de drogas de la Universidad de Liverpool. Es importante educar al paciente sobre la administración adecuada de los medicamentos, la adherencia y la prevención de reinfección. Pruebas de laboratorio de pretratamiento. Dentro de los 6 meses de tratamiento completo, se deben pedir los siguientes laboratorios: biometría hemática completa, panel de funciones hepáticas, tasa de filtración glomerular calculada. En cualquier momento antes de comenzar la terapia antiviral, se pide ARN del virus de la hepatitis C cuantitativo, antígeno de superficie para la hepatitis B. Antes de iniciar la terapia antiviral,
Las pruebas del embarazo en suero y el asesoramiento sobre los riesgos del embarazo de los medicamentos contra el virus de la hepatitis C deben ofrecerse a las mujeres en edad fértil. Regímenes recomendados: Glecaprevir de 300 mg con Pibrentasvir de 120 mg tomado con alimentos durante 8 semanas. El segundo, Sofosbuvir de 400 mg y Velpatasvir de 100 mg por una duración de 12 semanas. Monitoreado del tratamiento. Informa a los pacientes que toman medicamentos para la diabetes sobre el potencial de hipoglucemia sintomática. Se recomienda monitorear la hipoglucemia. Informa a los pacientes que toman warfarina sobre la posibilidad de cambios en su estado de anticoagulación. Se recomienda monitorizar el INR para detectar anticoagulación subterapéutica. No se requiere monitoreo de laboratorio para otros pacientes. Se puede programar una visita, si es necesario, para el apoyo del paciente, evaluación de síntomas y/o nuevos medicamentos. Evaluación posterior al tratamiento de la curación. Se recomienda la evaluación del ARN cuantitativo del virus de la hepatitis C y un panel de función hepática a las 12 semanas o más después de completar la terapia para confirmar que el ARN del virus de la hepatitis C sea indetectable, es decir, que exista una cura virológica, y la normalización de las transaminasas. Se recomienda la evaluación de otras causas de enfermedad hepática para pacientes con niveles elevados de transaminasas después de lograr la RVS. Seguimiento después de lograr la curación virológica. No se recomienda un seguimiento relacionado con el hígado para pacientes no cirróticos que logran la RVS. Los pacientes con riesgo continuo de infección por el virus de la hepatitis C, por ejemplo, el uso de drogas intravenosas o hombre sexo-hombre que tienen relaciones sexuales sin protección, deben recibir asesoramiento sobre la reducción del riesgo y someterse a pruebas de ARN del virus de la hepatitis C anualmente y siempre que desarrollen ALT, AST o bilirrubina elevados. Aconsejar a los pacientes que eviten el consumo excesivo de alcohol. Seguimiento para pacientes que no logran una curación virológica. Los pacientes en los que el tratamiento inicial contra el virus de la hepatitis C no logra la cura deben ser evaluados para un nuevo tratamiento por un especialista, de acuerdo con la guía AASLD y DSA. Para los pacientes que no pueden volver a tratarse, se recomienda evaluar la progresión de la enfermedad cada 6 a 12 meses con un panel de función hepática, C, B, C e INR. Aconseja a los pacientes que eviten el consumo excesivo de alcohol.